que hay consenso. Además, Félix, es que esto se sabía antes, había era que pulir unos detalles y unos matices, pero siempre han estado identificados por lo mismo, que es por una Colombia mejor. A pesar de las diferencias, siempre hemos tenido puntos en común a lo largo de nuestra trayectoria. Y es que el doctor Henao los hace esperar unos minuticos afuera en la sala de espera, unos 10 minutos al doctor Benedetti, a Roy Barreras, que si nos esperan 20 minuticos que estamos Félix, después. Don Francisco, ya les dan. Félix, yo no he dicho ninguna de esas palabras cursis por ahora. Pero no, dijo, don Francisco, en el periódico El Tiempo, del que usted fue jefe de redacción, el director don Hernando Santos tenía en el escritorio un editorial escrito siempre para una situación como esta, que él bautizó históricamente por la salud de la patria, ¿no, Pacho? Colombia por encima de los partidos. Exactamente. De acuerdo con Pacho. Sí, pues qué buenos invitados, la van a pasar muy bien. Permítame ir a la sala de redacción del tiempo.com, porque Alberto tiene a esta hora, Alberto, las 5 más leídas antes de que conectemos con Vicky y sus invitados. Muy buenos días, lo más leído en nuestro portal son las noticias relacionadas con la captura de Jesús Santrich. Destacamos el reportaje sobre los detalles de la investigación que llevaron a señalar al líder de la FARC por narcotráfico, los puntos claves del pronunciamiento de ese partido este martes y un análisis completo a todas las preguntas que se abren sobre el proceso de paz tras la captura. Entre los más vistos también destacamos un test interactivo que le ayudará a descubrir a nuestros lectores, evaluando solo las preguntas por cuál candidato presidencial siente mayor afinidad. Finalmente, en otros contenidos especiales, recomendamos ver el tutorial en video sobre cómo manejar adecuadamente la privacidad en las cuentas de Facebook y una nueva entrega de la serie Las Fake del Face, que esta vez explica de dónde surgió la información falsa sobre una supuesta banda de venezolanos que drogaba a los pasajeros de Transmilenio. Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Continúa la W, nuestro mágico encuentro en medio de versos, noticias, personajes, música que nos hace estar cerca, muy cerca de usted. La W, primer informativo de la frecuencia modulada, primer lugar de sintonía. La W presenta Vicky Dávila. Arena Bogotá, próximo a inaugurarse con su Arena Mall, el centro comercial con las mejores marcas. Arena Bogotá presenta en la W Boletín de Noticias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos, esta es la W, gracias por acompañarnos. A esta hora el cielo nublado en Bogotá, en la capital de la República. Ya la lluvia se avecina y un frío que no se lo recomiendo a ninguno. Mucho frío hace hoy en Bogotá. Nuestro programa de hoy inicia con un debate W. Nos pueden acompañar con ese hashtag debate W y con un hashtag más que es Captura Santrich, numeral Captura Santrich. Hoy tenemos esos dos hashtags. Nos unimos a este hashtag que ha sido tendencia número 1, pues imagínense con esta noticia tan importante y que puede tener tantas repercusiones. Palabras más, palabras menos, Jesús Santrich fue capturado después de que se conociera o llegara a manos de las autoridades colombianas un indictment en el cual se le acusa por parte de las autoridades de Estados Unidos de hechos muy graves relacionados con el narcotráfico y cuyo seguimiento hizo minuciosamente la DEA a través de infiltrados. Jesús Santrich, según estas pruebas que ha revelado el fiscal general, que decían ayer contundentes, pruebas contundentes, relacionarían a Jesús Santrich, uno de los comandantes más importantes de las FARC, que se acogió al proceso de paz, que tenía lista su curul en la Cámara de Representantes, pues lo relaciona con una operación de narcotráfico para llevar a los Estados Unidos 10 toneladas de cocaína. Y para ello se habría hecho una primera entrega de la droga, 5 kilos aproximadamente de la droga, en un hotel de Bogotá. Luego, los compradores de la cocaína, en donde estaban los infiltrados de la DEA, pues llegaron a la casa de Santrich y allí también tuvieron reuniones. Como lo decía Julio, muy temprano, todo indica que hay grabaciones, hay videos, que las pruebas son irrefutables
Ya hace más de 12 horas está privado de su libertad Jesús Santrich. Mientras tanto, pues el gran terremoto político que ha generado esta noticia, hoy estaremos analizándolo aquí en la W con Francisco Santos, Armando Benedetti, Gustavo Bolívar y Luis Felipe Henao. Todas las miradas a este hecho. Las FARC han dicho que se trata de un montaje de los Estados Unidos. El presidente Juan Manuel Santos, que si las pruebas son contundentes, no le temblará la mano para firmar la extradición. Y hay reacciones en todas las calles en Colombia acerca de estos hechos. Lo cierto es que Jesús Santrich hoy está detenido, hoy está privado de la libertad y con un pie en un avión de la DEA para ser extraditado hacia los Estados Unidos. 12 del día, 5 minutos, actualizamos muy rápido las noticias porque vamos con Debate W. Recuerden, numeral Debate W, numeral Captura Santrich. Esos son nuestros 2 hashtags del día de hoy. Ana María Cuesta, muy rápido, noticias. Pues habrá una reunión de alto nivel, Vicky, entre miembros del gobierno y miembros de los países grandes Cuba y Noruega para hablar de las implicaciones de la captura de Jesús Santrich. Según el comisionado de paz, Rodrigo Rivera, esto no se puede interpretar como incumplimiento al proceso de paz. Ayer, durante la reunión del presidente Santos con la primera ministra del Reino de Noruega, el presidente le confió de primera mano a ella lo que estaba sucediendo cuando había acabado de recibir esa información, con los elementos que explican pues que esto no es un incumplimiento del acuerdo, que esto no es un cuerpo extraño que atenta contra la solidez de los acuerdos, sino que hace parte de los retos que se previeron en el propio acuerdo que podían suceder. 12 del día, 6 minutos. Luz Helena, hablemos de la Procuraduría y de noticias que tienen que ver con las FARC. Sí, señora Vicky, porque el Procurador General Fernando Carrillo aseguró que las FARC como organización política tendrán que explicar si el delito de narcotráfico y producción de estupefacientes fue cometido solo por Santrich como individuo o si hay alguna responsabilidad de las FARC. De esta forma, la Procuraduría le exigió a la guerrilla de las FARC que aclare si él actuó solo. Ellos deberían tomar una determinación en el sentido de que fuera un acto particular de uno de sus miembros que pertenece al Estado Mayor de esa organización o simplemente esclarecer si es la organización como tal la que está comprometida. 12 del día, 7 minutos, ya en segundos. Debate W, numeral Debate W, numeral Captura Santrich. Oriana, ¿qué dice el ELN sobre la captura de Santrich? Vicky, pues la delegación de paz de esta guerrilla calificó como una bofetada a los acuerdos de paz con las FARC la captura de Jesús Santrich. También dicen que envían su solidaridad a los militantes de las FARC y que su posible extradición equivale a una condena anticipada sin juicio previo. Lucas, noticia en el Senado. Vicky, esta tarde el senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Galán, adelantará un debate de control político para destapar graves irregularidades y favorecimientos de funcionarios públicos en desarrollo de planes de ordenamiento territorial en el departamento de Cundinamarca. Entonces nosotros vamos a demostrar cómo hay casos escandalosos de gente que, por ejemplo, logró cambiar el uso del suelo de su predio, multiplicando por 30, 40, 50 veces el valor del mismo y no pagó la plusvalía ni pagó lo que debería pagar por ese cambio de uso de suelo. Vamos a demostrar cómo en el municipio de Funza, por ejemplo, se expidieron licencias ilegales para la creación de parques industriales. Vamos a demostrar cómo se han construido condominios lujosos en zonas que no deberían permitirse este tipo de construcciones. Galán dijo que este tema de los planes de ordenamiento territorial puede estar el peor escándalo de corrupción en la historia de Colombia. Deben estar estremecidos, Lucas, todos los estamentos políticos con la captura de Santrich, imagínese. Totalmente, y cada cual interpreta esta captura de la manera que más le conviene. Por un lado, hay quienes dicen que esta es una muestra de que el proceso de paz resultó bien, que no hay impunidad derivada de los acuerdos de La Habana, y hay otros que dicen que este es un fracaso del proceso de paz, porque los líderes guerrilleros han estado delinquiendo a pesar pues de las gabelas que le ha dado el gobierno, así que hay muchas interpretaciones, cada una dependiendo pues de los intereses políticos de cada actor. Y las FARC han sido muy claras en que apoyan a Santrich, cerraron filas frente a Santrich. Cerraron filas y dijeron que se trata de un montaje orquestado desde los Estados Unidos y en el que participa el fiscal general de la nación, que se ha vuelto pues el blanco de todos los ataques de las FARC desde la firma del acuerdo en La Habana. Pero ¿cómo puede ser un montaje si está la voz de Santrich, si está el video de Santrich? Eso sí es muy difícil de sostener, ¿o no? Difícil además que el fiscal se hubiera montado en esta vaca loca si no tuviera pues unas pruebas muy contundentes sobre la relación de Santrich con estos hechos.
Lucas, mil gracias. ¿Hay algo previsto en el gobierno, en todas estas agencias que manejan el tema de la paz? Porque como cayó en medio de todo el escándalo por el manejo presuntamente irregular de algunos dineros de la paz. Pues ahora viene un tema de interpretación jurídica sobre si aplica o no la silla vacía en este caso. ¿Y aplica o no aplica? Pues eso es lo que está estudiando el gobierno, porque estamos frente a una situación que nunca antes había inédita, sucedido. ¿no? Exactamente, porque por un lado la Constitución le garantiza 10 curules a las FARC, pero por otro lado hay una disposición constitucional que prevé que en este tipo de escenarios pues no se reemplaza la silla vacía de la persona que fue capturada. Así que hay pues una colisión de dos disposiciones constitucionales que deberán resolver los jueces de la República. Lucas, gracias por la información. Muy bien, ya tenemos las 12 del día, 10 minutos. Nuestros invitados están listos. Uy, siquiera quitaron la musiquita. Ya. Baja la alarma y empezamos con nuestro debate W. Me gustaría, yo no sé si Tibu ya tiene en sus archivos aquella vez en mayo, que me gustaría que ustedes, nuestros invitados, Pacho Santos, Luis Felipe Nao, Armando Benedetti, Gustavo Bolívar, escucharan en mayo del 2017, le empezamos a preguntar a Jesús Santrich por esas platas del narcotráfico, una vez que estuvo aquí en la cabina, por las caletas, y se puso muy, pero muy bravo. Lo que no sabíamos era que en ese momento Jesús Santrich, unas semanitas después, estaría en la mira de la DEA, de la justicia de los Estados Unidos. Esto fue lo que pasó con Santrich en ese momento. Hay caletas de las FARC con plata, como la que hemos visto hace algunos años. Bueno, no soy el que administra las caletas, pero nunca hemos tenido recursos en cuentas bancarias, ni dentro ni fuera del país, así que me imagino que deben estar no debajo de algún colchón, sino en alguna caleta. Pero para eso hay un equipo de compañeros y compañeras y de gente del gobierno que están tratando este tema, lo que son las finanzas o la economía de guerra de las FARC. ¿A que toda la fortuna de las FARC está en bajo tierra? No, nuestra fortuna está en los corazones, es ese anhelo de cambio social que tenemos. Bajo tierra tenemos muchos compañeros que cayeron buscando el propósito de una Colombia. ¿Y la plata del narcotráfico, por ejemplo? La plata del narcotráfico está en el 5% del Producto Interno Mundial, que está cruzado por los dineros de la ilegalidad, y al menos el 83% de las transacciones financieras que hay en Colombia. Ahí está la plata del narcotráfico. ¿Tú consumes drogas? No consumo. Bueno, afortunadamente hay que tratar de que nadie de la juventud haga eso. ¿Y si has tenido contacto con dineros del narcotráfico alguna vez? No, afortunadamente no, pero ustedes debajo sí de tu patio no tienen nada. No, pero ustedes sí tienen vínculos directamente con el narcotráfico muy grandes, y por eso le preguntaba por la fortuna y el dinero, porque son miles de millones de dólares. ¿Tú sabes lo que fue la banca siniestra del Banco de la República? ¿Sí? Bueno, pero ¿tienes noticia de eso? Sí. ¿Y sabes cómo se financiaron las campañas presidenciales de López para acá? Bueno, pues usted va a hablar pregunto. Te pregunto, ¿has investigado sobre eso? Sí, claro, porque es que entonces, en este país el narcotráfico cruza el conjunto de la sociedad, y seguramente que también estás tocado por eso. No, yo no estoy entonces tocado, no estigmaticemos, no estigmaticemos. Yo no estoy tocado en narcotráfico, ni vivo en narcotráfico, ni nada. Hay un acuerdo. Ustedes sí, cálmate, tranquilo. Yo estoy calmado, pero es que mira, hay un acuerdo. Ustedes sí, en cierto momento, el cuarto punto de la agenda de La Habana, en donde ese punto se analizó, y nosotros hicimos una propuesta desde que en vida estaba el comandante Manuel Marulanda Vélez, y somos los primeros interesados en la sustitución de cultivos sin resolver un problema que es un problema social. Entonces no estigmaticemos, querido amigo. No, es una pregunta. Ahora, otra Siguiente cosa que pregunta. Bueno, ahí está, él es Jesús Santrich, mayo 2017, aquí en la misma cabina de la W. Los escucho a nuestros invitados, y hoy estamos viendo a un Santrich que ha perdido la libertad y que está señalado por Estados Unidos de narcotraficar. Armando Benedetti. ¿Qué quiere que le diga, Vicky? A ver, a mí me parece una situación bastante grave para el proceso de paz. Yo creería que el proceso de paz está herido de muerte. Y me preocupa con eso lo que estaba comentando ahorita Lucas Pombo de aquí de la W. Su cámara está allí, Armando, para que les hable a todos los que están conectados, que veo a 3.500 personas conectadas ya. Que yo creo que esto va a polarizar muchísimo más al país. Nos vuelve a unas épocas, pero con muchas más vicisitudes, como las que pasaron o se dieron cuando se estaba el plebiscito. ¿Por qué? Porque los del sí, vamos a decir,
que las correcciones que se hicieron en el Congreso de la República, con las modulaciones que hizo la Corte, como quedó blindado el proceso, se caen absolutamente todos los fantasmas y toda la estantería de que el país se le había regalado a la FARC. Los del no dirán que se está negociando o se hizo una negociación con unos simple y llanamente narcotraficantes. Entonces, esa polarización me preocupa. Vuelve a narcotizar otra vez lo que son las campañas presidenciales y las relaciones con Estados Unidos. Eso es lo que me preocupa. Ahora, dicen que hay unas pruebas. Muchas personas hablan como si hubieran escuchado a Santrich. Yo no voy a... Oímos al fiscal general, doctor Sí, de Benedetti. acuerdo, al fiscal general con base en un pedido de extradición. Entonces, a mí me parece doloroso lo que está sucediendo. Sea un montaje, sería doloroso. Sea verdad, es igualmente ¿Y usted doloroso. cree que puede existir la posibilidad de montaje? No, yo le estoy diciendo que el dolor es tan profundo que no importa si el gato es blanco o el gato es blanco o es negro. Si al señor le hicieron un montaje, es doloroso. Y si no le hicieron un montaje y es un narcotraficante después del proceso de paz, es completamente, pero muy doloroso. O sea que el tema, y aquí pasa algo, Vicky, que yo no sé si alguien se lo ha preguntado. ¿Qué pasa si el señor Santrich estaba representando a la cúpula de la FARC, o la cúpula de la FARC lo tenían a él como un enviado de ese negocio que supuestamente están O diciendo? sea, que no sea solo él, sino otros comandantes metidos. Exacto, es que No sabemos. yo lo que creo es que aquí el desastre todavía está empezando. Entonces, eso es gravísimo. O sea, yo le juro que estoy adolorido con todo lo que está pasando con el tema de la paz. Francisco Santos. Pues Vicky, mire, a mí me parece que aquí lo primero es que hay que buscar cuál es la seriedad de las acusaciones. Aquí hay unas acusaciones muy claras que hace un fiscal que me parece que ha sido relativamente serio, que me imagino que los Estados Unidos por lo menos le mostraron alguna parte de las pruebas para decirle, mire, encontramos esto y esto y esto, pero estoy de acuerdo con Armando, falta que las podamos ver y podamos saber, y eso es en 30 días cuando salga el indictment. Dicho esto, a mí primero me parece una soberana estupidez, si es cierto, que este señor al que le perdonan absolutamente todo siguiera traqueteando. Mejor dicho, si alguien pensaba que el proceso de paz lo estábamos haciendo trizas nosotros, creo que quien lo está haciendo trizas son las FARC con ese tipo de actuaciones. Ahí estaba metido también un sobrino de Iván Márquez. Sí. Hermano también. Si es el hermano, peor. Pero entonces estamos viendo algo que yo creo que vamos a tener que profundizar, y es si la FARC tenía un plan B, y el plan B es: yo sigo traqueteando, yo dejo una gente por fuera del proceso y yo miro a ver cómo cojo las ventajas de un proceso de paz, pero también las ventajas del narcotráfico y de tener gente armada en las regiones. Y eso debe producirnos a todos desazón, porque es un gran interrogante que hoy tenemos todos. Es si la FARC le jugó limpio a este proceso o tenía plan B y plan C y se le acaba de destapar el plan B. Esto apenas está empezando, es muy, muy, muy grave, y creo que cuando se muestren las pruebas y se vea que es cierto, yo creo que es cierto. Yo creo que los americanos no hacen ese tipo de montaje, y sobre todo si dicen que hay videos y eso, pues muy pronto podremos saberlo. Eso deja claro un tema, y es que las FARC sí eran o son un cartel de la droga. ¿Qué dice Luis Felipe Henao? Espéreme que no tengo sonido en su micrófono. Para los que queremos el proceso de paz, este es un día de luto, porque es mucho más grave que la pérdida del plebiscito. Las denuncias de corrupción en el manejo de recursos, que lo ha denunciado Julio, y que Santrich esté en un tema de drogas, es supremamente grave. Pero sí demuestra que lo que Germán Vargas empezó a denunciar sobre los problemas de la JEP eran denuncias de una persona que conoce el país y que tuvo una visión de futuro. Yo quiero recordarle un episodio, Vicky, muy importante, y es que por Germán Barón renunció a la ponencia de la JEP justamente por esto, porque decía Germán Barón que los delitos de ejecución continuada y los delitos de narcotráfico tenían que tener extradición. Gracias a eso hubo una ruptura con el gobierno nacional, y una persona coterránea de Armando Benedetti tuvo que salir a vender los vestidos que había comprado. Jaime Pumarejo solamente duró... Las corbatas solamente duró 2 meses como ministro de Vivienda, y salieron muchos funcionarios de Cambio Radical.
Yo recuerdo el comunicado de prensa de Cambio Radical, donde dice Cambio Radical no votará la reglamentación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y en uno de los párrafos señaló, Cambio Radical considera que la justicia ordinaria debe preservar su autonomía e independencia, como lo consagra todo Estado de Derecho, para juzgar los delitos que se cometan con posterioridad al acto. Yo creo que la intervención que se tuvo fue muy importante. Esto permitió además que la Corte Constitucional acogiera estos puntos, además de, Pacho, algo muy importante, preservar a los terceros, que eso era una preocupación de todos. Entonces sí es muy, muy preocupante para el proceso de paz. Creo que entra en una crisis. 2, demuestra que Germán Vargas tenía la razón cuando alertó sobre estos problemas. Y 3, algo muy importante, no se puede acabar la Corte Constitucional. Hoy que cuando quieren volver a una sola corte y tener una corte de bolsillo, la Corte Constitucional fue la que dijo lo que está reglamentado en el acuerdo no cumple con los estándares de la Constitución. Por eso tenemos entre todos que proteger a la Corte Constitucional. ¿Estamos viendo con esta captura fortalecido el proceso de paz o minado, Armando, el proceso de paz? Minado. Acabado el proceso de paz. O sea, yo no recuerdo ni sé. Yo le dije a algunos asesores pero acabado es por las consecuencias que puede tener. No por lo que le acabo de decir. Yo le contesto lo primero. Yo estuve buscando con algunos asesores y traté de buscar en lo medianamente que yo sé. Nunca en ningún proceso de paz alguien, después de firmado el acuerdo, antes de un año y medio, termine preso por un tema de un delito que haya cometido. Yo le acabo de decir, la cosa es dolorosa para donde usted la coja. Si es un montaje, es lo peor que le ha podido pasar al país. Y si el señor narcotraficante... ¿Pero por qué ustedes consideran que puede haber un montaje, sinceramente? Yo no creo eso. No, yo no creo que son semejantes Armando, pero es que usted lo ha dicho bastante, como que si fuese una posibilidad. Déjeme aclarar eso. Cuando el gato es blanco... ¿Pero por qué lo pone en duda? Yo no lo estoy poniendo en duda. Cuando habla de montaje, usted es porque lo está poniendo en duda. Yo no estoy poniendo en duda. Yo lo que estoy diciendo es que si el gato es blanco o es negro, es gato. Aquí lo que me preocupa, y lo he venido diciendo, el dolor. Yo no creo que sea un montaje. Con las pruebas que están dando y lo que he escuchado en la prensa, no creo que sea un montaje. Pero como yo no me quiero quedar ni de un lado ni del otro, quiero decir que no, casi que no importa lo que sucedió o no sucedió, quien lo diga, es gravísimo, es demoledor, es doloroso. Se acabó el proceso de paz. Pero y se va a acabar, para mí se acabó el proceso de paz. Pero ¿por qué se va a acabar el proceso? ¿Por qué se va a acabar, Pacho, el proceso de paz? Primero porque, miren, entramos en unas vicisitudes que pueden terminar generando una violencia total a lo que va por allá. Porque estos señores de la FARC, no es que, como escuchaban varias veces en prensa, que es que se van a ir para el monte y entonces van a volver a rearmarse. Eso no va a pasar. Lo que sí puede pasar es que venga el terrorismo. Pero eso no lo decía, eso lo decía era el presidente Santos, no lo decía la prensa. ¿Se acuerda que era el presidente? Le estoy diciendo, Vicky, que puede venir el terrorismo, que fue lo que pasó en Medio Oriente. ¿En Medio Oriente qué pasó? Primera y Segunda Guerra Mundial, engañaron al Imperio Otomano y a los árabes con un tema de que le iban a unas tierras, no se las dieron, se sintieron engañados por bien o no la causa y terminaron el terrorismo. Eso es lo que yo creo que para allá es que vamos con lo que está pasando. Yo creo que queda el proceso de paz herido, no de muerte, pero herido y con una profundísima desconfianza que fue la que siempre tuvimos nosotros. El Centro Democrático siempre dijo, ojo, mire que están negociando esto y esto y esto. En el tema del narcotráfico, Pacho, pero espérate, en el tema del narcotráfico para nosotros era una profundísima preocupación y uno mirando esto que está pasando dice, con razón ellos en el tema de narcotráfico metieron, digamos, esas salvedades y si no ocurre lo que ocurrió en el Congreso y en la Corte Constitucional, hoy Santrich diría, ay sí, qué pena, me equivoqué y estaría en el proceso nuevamente. Pero por eso, gracias a que el proceso quedó bien, que sirvió. Por las correcciones, el acuerdo de paz no decía así, el acuerdo de paz que se firmó y que los colombianos rechazaron el 2 de octubre, estuviera como estaba en ese momento, el señor Santrich hoy estaría diciendo, no, ya, el acuerdo de paz dice que yo puedo traquetear y vuelvo al proceso. Eso era lo que había quedado. No, pero eso era lo que había quedado. Espere, pero ustedes no tuvieron nada que ver para que eso se mejorara. No, yo quisiera decir dos cosas sobre esto y sobre lo que dice el doctor Luis Felipe. Yo no quisiera que esto fuera quién hizo o quién no hizo, porque creo que es de tal gravedad que creo que lo que hay que preguntarse en estos momentos es para dónde va la FARC. Y para dónde va la FARC es por qué estaba el señor Santrich traqueteando. Porque lo pillaron fue traqueteando. O sea, pues es que las pruebas... Es que eso se llama las así. Pruebas Sí, entonces uno sí se pregunta, un minutico, ¿qué es lo que hay detrás de esto?
que eso genera unos interrogantes tremendamente, pero plata, poder, política, o sea, hay una cantidad de cosas que cuando uno mira dice, esto hace parte, porque si algo tiene la FARC, es que son muy cohesionados, no nos digamos mentiras. La cohesión de ellos es un elemento fundamental. Entonces, si no actúa solo, yo no ¿No creo que solo? sea un acto, yo no creo que sea un acto solo, y creo que tiene una razón posterior. O sea, ¿usted cree que fue una misión que le pusieron a Santrich? No, o representaba a la cúpula, que fue lo que dije al principio. Por eso, es una misión. O sea, sería toda la cúpula. Sería toda la cúpula. A ver, Luis Temas. Felipe. Primero, el proceso de paz, la única forma de que salga fortalecido es con acciones como esta. Acciones que no puede haber impunidad y ante un delito sabemos ya, y el mensaje que se está dando a la comunidad y a la sociedad que tenía desconfianza es que esta gente se va para la cárcel. Ese es el lado positivo. Lado negativo, y yo creo que en esto hay que ya reforzar a todo nuestro ejército, y es todas esas personas como el Paisa, como todos esos guerrilleros, Romaña, hay que reforzar que no vayan a ir, que no salgan de los campos donde están, porque se pueden huir. Y hay, ¿De que se pueden volar? Yo creo que se pueden volar y eso, ¿Por es, qué, un, y Luis eso, es, Felipe? eso es un riesgo que tiene el proceso. ¿Por qué? Porque se generan desconfianzas. Entonces, hoy el ejército más que nunca tiene que hacer cumplir el acuerdo y que estas personas estén donde tengan que estar. Y excúseme para contrapreguntarle ahí, ¿por qué razón desconfianza en los guerrilleros? ¿Por qué habla usted de desconfianza en los guerrilleros? Sí, Porque quienes ellos- están dentro de la legalidad deberían es tener confianza porque en el proceso porque con ellos esto. están diciendo que esto es un montaje. Yo no creo Ah. que esto es un montaje. Yo creo que existen las suficientes pruebas. Nosotros hemos denunciado en estos micrófonos, Vicky, que uno de los grandes riesgos que tenía esto eran los disidentes, que uno de los grandes riesgos es el aumento de cultivos ilícitos. Uno de los grandes riesgos es que los disidentes fueran la retaguardia de las FARC y que se diera una comunicación entre las FARC y estas disidencias. Entonces, por eso es muy importante que si ese riesgo existe, hoy nuestro ejército con inteligencia mirando qué está pasando y qué no está pasando. Dos, pero también hay que tender los brazos, que el que cumpla el acuerdo, como lo dijo el fiscal general, va a tener todo el respaldo para que se cumpla también el acuerdo de no ir a la cárcel y todos estos temas que se han cumplido. Pero el que cometa un delito tiene que ir a la cárcel. Tiene que ser extraditado en este Tiene que caso. ser extraditado. Por eso esto necesita una persona de experiencia y con pantalones para tomar las decisiones que tiene que tomar. Saludemos a Gustavo Bolívar. ¿Qué hubo, Gracias, Gustavo? Vicky. ¿Cómo va? Disculpa a todos por No, la tardanza. tranquilo, aprovechemos el tiempo. ¿Cómo están viendo ustedes este hecho? Vi un trino de Gustavo Petro que decía que si las pruebas eran contundentes y él se convertía en presidente de la República, extraditaría a Jesús Santrich. Sí, eso es cierto y es la posición de todo el movimiento porque obviamente el proceso de paz fue claro en que el narcotráfico era un delito conexo antes de la firma del acuerdo y después de la firma del acuerdo ya es un delito ordinario que debe ser castigado con todo el rigor. Entonces, pues no es bueno especular mucho sin tener las pruebas en la mano, pero si las pruebas son ciertas, lo que dice Estados Unidos, que me parece que ellos siempre han sido serios, cuando denunciaron lo de Odebrecht, cuando denunciaron lo de Cartel de la Toga. ¿Ustedes no creen y en eso ahora- que están diciendo las FARC de que todo esto es un montaje? Bueno, uno sale a defender a sus amigos y ellos están defendiendo a su amigo, pero lo que no sabemos y lo que tiene que saber el país, y lo acaba de decir Pachito, es si esto es una política de las FARC o si es un caso aislado de Santrich. Esa es la clave de todo, ¿no? Esa es la clave. Yo quiero que yo fui el que empecé con esa tesis. Sí. A la Siga, hora. está bien, cobre. No, sí, porque usted, Pacho, no, tengo el uso de la palabra, no te voy a regalar. A ver, a veces preocupa lo que a veces dicen las personas del no. A ver, si aquí hubo un proceso de paz y hubo unas correcciones, queda clarísimo que unas personas que antes que estaban en contra, rebelados contra la ley, hoy están bajo la ley y hoy está capturado con base en la ley. Luego el acuerdo quedó más que perfecto, Pacho. Quedó bien diseñado. Quedó bien diseñado porque contempló hasta este tipo de situaciones. Y entonces, por lo tanto, el acuerdo quedó blindado para que se metieran en una justicia restaurativa, pero que si seguían delinquiendo, bien o no, entonces ustedes iban otra vez para la justicia vengativa o la ordinaria. El punto de O sea no que- repetición. de no repetición. O sea, lo que le quiero decir es que el acuerdo quedó también de que no porque es que los fantasmas eran, no, que es que vamos a entregar la FARC al país. Ya te quedó clarísimo Pero si está que no. tan bien blindado, entonces ¿por qué se va a acabar el acuerdo de paz? O sea, ¿cuál es la clave? son dos cosas diferentes. No, por eso. Son dos cosas diferentes. Pero si está Una sumamente cosa es que blindado, y él fue el que le incumplió. Ya le respondo, fácil, porque el acuerdo quedó bien blindado para que si alguien era bandido no podía seguir siendo
siendo bandido. ¿Y eso Pero, fue lo que pasó? pero Pero eso políticamente no estaba en quedó- el acuerdo inicial. Pero políticamente. Sí, siempre pero ¿qué importa la- que no la- haya no, estado no, si que el haya Congreso lo pasado- hicimos que haya pasado y el una Centro cosa en el Democrático Congreso, eso lo y hicieron. el Centro Siempre Democrático ha estado. aceptarlo, pero un sí, momento, no, un oiga, momento. Era Armando, verdad, nosotros lo hicimos. El verdad, Centro Democrático reparación y estaba no afuera. repetición. No, la nosotros no por- repetición no, siempre ha Y el estado. Centro Democrático nunca estuvo en la Es discusión, que ni metió nosotros una letra, por salían principio, corriendo. y por principio Me no quedó bien. estuvimos, y por varias razones. Primero, porque se había coartado el espacio de discusión en el Congreso, etcétera. Pero bueno, esa no es la discusión. Yo creo que el tema de fondo es, bueno, aquí se firma un acuerdo que lo corrige el Congreso, lo corrige la Corte, sacan digamos, este tema que resuelve este problema puntual. Hay muchos otros en los que un problema, sí, tremendo problema puntual, pero hay otros en los que nosotros tenemos diferencias y que están siendo planteadas por el candidato. Pero ojalá esto no estuviera dentro de la campaña presidencial, porque yo sí creo que este es un tema tan delicado que necesita ser manejado con muchísima prudencia. Pero lo que uno sí tiene que pensar es, bueno, si este señor estaba traqueteando, entonces todas sus palabras como las que oímos de que el narcotráfico y que es un problema social, pues es pura carreta. Pero no lo yo diciendo que la riqueza eso. de las FARC está ahora en el corazón. No, por eso, entonces es pura carreta. Y uno dice, bueno, ¿cuál es la actitud de las FARC? A mí lo que me genera una tremenda duda de todo esto es, ¿qué está haciendo las FARC? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Esto por qué? ¿Para qué? ¿Para financiar un partido? ¿Para financiar las disidencias? Pero va a empezar otra vez con la vaina del castrochavismo. No, es que hay que... Ahora tú crees que está deportando coca para tomarse el poder. Mi mamá decía, Si eso piensa fuera mal así, y acertarás. No, pero es que ya usted va para... No, pero me digo, pero es que eso hay que negarlo. No, me digo, eso hay que rechazarlo. Esto es solo para la plata. Eso es la platica de Santrich para comprarse un Ferrari. Ok, entonces supongamos lo peor. Supongamos su tesis. Iban a exportar 10 toneladas para tomarse el poder. Yo no creo que nadie se tome el poder en Colombia con 10 toneladas. Pero ok, supongamos... Pero no es la tesis de Pacho Santos, es lo que dice la DEA, lo que dice un momento. Entonces se iban a tomar el poder. Acaban de demostrar, al capturar al señor, de que el Estado es tan fuerte y el proyecto y la paz quedó tan bien, de que lo está capturado. Nosotros estaban diciendo que era el fiscal. Diablito. Mira, Pero antes estaban diciendo que era el fiscal. No, es que al fiscal le entregaron la prueba. A ver. Es que aquí lloran por acá y lloran por allá. Tú estabas diciendo yo no que le estoy estaban llorando hablando por el vale fiscal más. y ahora dicen que el fiscal le mandaron la prueba. Pacho quiere vender miedo y yo entiendo eso. No es miedo, es que ¿por qué hacen eso? Vamos a poner las cosas en orden. Primero, hemos tenido un fiscal que desde el minuto uno ha denunciado irregularidades de las FARC. Ha denunciado irregularidades sobre el tema de bienes para reparación. Ha dicho que es una guerrilla multimillonaria. Ha dicho que es una guerrilla multimillonaria. O sea, acá hay un tema de pesos y contrapesos. Hemos tenido un fiscal que no le ha temblado la mano para tomar decisiones. 2. El acuerdo se ha servido, Pacho, y ha servido para temas tan importantes que nos hemos ahorrado más de 3.000 muertos, y eso es supremamente importante. 3, el tema del sustico, eso que nos estaban vendiendo de la impunidad y que iban a seguir cometiendo delitos, ya demostramos que eso no es tan cierto, senador Bolívar, por una razón, porque está en la cárcel y porque acá no va a haber impunidad. Y eso de que tanto se vanagloriaban que los paramilitares los extraditaban, acá también se van a extraditar los paramilitares cuando hagan un delito. ¿Los paramilitares o los guerrilleros? No, los paramilitares. Fueron extraditados. Que fueron extraditados, que acá también cuando cometan un delito van a ser extraditados. Acá se está demostrando algo, quieran o no quieran, que hay institucionalidad y que hay Estado. Y que el acuerdo quedó bien. Y que en eso el acuerdo quedó bien. Gracias a la Corte Constitucional que hoy la quieren acabar. Y al Congreso también. Yo creo que es un caso que le da oportunidad de lucirse tanto a la derecha, a los enemigos de la paz, como a nosotros, los que nos hemos protegido y hemos querido proteger el acuerdo, porque para nosotros no estamos protegiendo ni a las FARC ni al gobierno, que son los firmantes del acuerdo, sino a la gente, la que está en el centro. Esa ha sido nuestra lucha, las víctimas. Entonces, ellos van a salir a decir que tenían razón y nosotros también vamos a salir a decir que tenemos razón en que el acuerdo quedó blindado y que quedó perfeccionado en el punto en que la no repetición estaba garantizada, en que todos los delitos cometidos por fuera del límite de la firma pues iban a ser juzgados ordinariamente. De otro lado, yo creo que no estoy de acuerdo con Pacho cuando dice que
cuando siembra la duda de que ellos van a volver al narcotráfico para que no sé si el lo poder. dejaron. Yo creo que lo que han entregado ellos, el oro que han entregado, las propiedades que han entregado, valen más que esos 13 millones que dice la DEA que cuestan el negocio. Ahora, con 10 toneladas te vas a tomar de el las poder. 10 toneladas de cocaína. Pero se les va a acabar el discurso a todos los jefes de las FARC que dicen que las FARC nada tiene que ver con el narcotráfico. No, pero es Aquí que estamos viendo otra cosa. No, ellos nunca dijeron eso, si no hubieran luchado para meter admiten en algún momento que hubo alguna financiación, pero de que era un cartel de drogas, como está demostrado. Entonces, ellos lo aceptaron. Pero ellos lo aceptaron. Claro que eran traquetos. No, ellos decían, no, el gramaje, no, nosotros. No, ellos nunca aceptaron que eran un cartel de narcotráfico. Pero era porque estás en un país de mafioso que hay coca y con eso conseguía plata para comprar las balas y las botas. Pero ellos lo aceptaron siempre. No, siempre. No, lo aceptaron. Por eso pelearon para que el narcotráfico quedara en Muestro todas las declaraciones. Si ellos no lo hubieran aceptado, no hubieran luchado para que quedara dentro de la es que son dos cosas. Públicamente nunca lo aceptaron. No, señora, lo que sí se equivocan. Dijeron era que ellos cobraban un gramaje y que dejaban pasar la droga y demás. Una cosa es que usted sea traqueto. Era un cartel de la droga. No era un cartel de la droga. Lo que sí dijeron lo que sí es cierto es que en los acuerdos de paz pues quedó el tema del narcotráfico. No, punto. Eso es una realidad. Voy a tratar de explicarlo con base en las palabras de Pacho. Pacho dice que ellos nunca dijeron que eran traquetos, porque es que ellos nunca, una cosa es ser traqueto y otra cosa es traquetear para sustentar la guerra. Entonces ellos nunca iban a decir que eran traquetos porque no eran traquetos. Pero es obvio, no es moral, hombre. Eso está en el derecho internacional. Entonces eran traquetos buenos. Yo no estoy defendiendo. Hay traquetos buenos y traquetos buenos y traquetos malos. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Yo lo que estoy diciendo, yo estoy tratando de ilustrar. Entonces toca justificar el narcotráfico porque eran traquetos buenos. Pero no me dejan hablar. No, pero venga, Armando. Calma, porque si no, entonces la gente no entiende un pepino. Pero por eso yo estaba tratando de ilustrar, no tanto los de la mesa, porque ya ellos están ilustrados en otras vainas. A ver. Es que una cosa es dentro del derecho internacional, dentro del proceso de paz, decir, sí, claro, yo traqueteaba, era traqueto, pero para financiar ese grupo que se había puesto en rebeldía contra el Estado de Derecho. Y otra cosa es ser un traqueto para comprar un Ferrari y pagar unos prepagos. Solo déjeme preguntarle una cosa. Esa era la diferencia que, no, pero déjeme decir un lenguaje coloquial de lo que es. Yo no estoy diciendo que sea una cosa buena o sea malo, sino que ellos no podían decir lo que Pacho dice porque no estaban en ese plan. Una precisión me gustaría hacerle a Armando. ¿Santrich estaba traqueteando? ¿Cuándo? Ahora. Sí, claro que sí. Ah, bueno, perfecto. ¿Para quién? ¿Para un Ferrari y unos prepagos? No, pero no para tomarse el poder. Siempre han sido el grupo narcotraficante más grande del mundo. Y eso no lo vamos a desconocer. Colombia, por lo menos, nadie lo nega. Que nos tocó tragarnos un sapo que parecía un orangután es otra cosa. Y nos lo tocó tragar para ahorrarnos muertos, para sacar este proceso de paz adelante, para no tener otros 50 años de guerra. Que sean tan brutos, y eso es lo que uno no entiende, de seguir en una actividad ilegal cuando tenían además ya asegurada una curul en el Congreso, cuando habían lavado todo lo que habían desarrollado, es algo que uno entiende. Por eso, yo sí estoy muy satisfecho que la justicia esté actuando y que este delincuente hoy vaya a ser extraditado gracias a las posiciones que tuvo Cambio Radical de decir que los delitos de ejecución continuada no podían seguir en la JEP con los mismos beneficios que se habían negociado. A ver, bueno, la guerrilla tenía que financiarse, pues, estoy hablando en los zapatos de ellos, porque tenían un ejército numeroso para alimente una casa con 3 personas, ¿cuánto le cuesta? Ahora 10.000 botas, uniformes. Y cuando el narcotráfico irrumpe en Colombia, con la fuerza que irrumpió, los paramilitares echaron mano del narcotráfico para comprar armas, para hacerse a las tierras, etcétera. Ellos no se quedaron atrás y también fueron narcotraficantes, eso lo sabe todo el mundo. Sí. Lo que hay que mirar ahora es si esto el descubrimiento que se hace de Santrich es una política de las FARC, o si Santrich simplemente, como dicen ellos, es un traqueto ordinario que no se conformó con tener ya una curul en el Congreso y ahora quería más, que esa es la ambición que uno no entiende en este país de mucha gente. Entonces, yo pienso que el debate debería aplazarse un poquito hasta que nos muestren las pruebas. Yo creo que las pruebas van a llegar. El indictment es un poco ambiguo, no obviamente dice pues, ahí. ¿Le parece ambiguo, sinceramente? Digamos, hay que mirar más el nadie contexto. escucha las grabaciones. Lo que se ha conocido hasta ahora. Lo que se ha conocido hasta ahora dice que es un traqueto normal, común y corriente, que recibe unas pruebas, que hace un negocio en un hotel
y que le va a vender 10 toneladas de cocaína a unos clientes que supuestamente... Yo entiendo que hoy uno puede decir que Santrich es un bandido, pero no hablen como si ustedes han escuchado la grabación o ustedes lo han escuchado. Pero no hemos escuchado. Sabe que no hay necesidad de escuchar las grabaciones para mirar la gravedad de lo que pasó. Yo le creo al fiscal. Y yo le creo a Estados Unidos y le creo a la Corte de Estados Unidos que también pidió eso. Entonces yo tampoco tengo argumentos para que dudar lo que dijo ayer podría tener una explicación. De pronto hay una confesión. Sin necesidad de escuchar la grabación. Yo le creo al fiscal y le creo a los Estados Unidos, pero yo nunca puedo hablar como que escuché una vaina que no he escuchado. Es que aquí nadie ha dicho que ha escuchado eso. En medio de todo esto, ha hablado de las pruebas que hasta ahora le entregó Estados Unidos, de las reuniones con fechas y demás. Incluso hay agentes de la DEA que están colaborando y filmando. Yo lo creo, pero lo que no pueden hacer en esta mesa es que nadie hable como si hubiera escuchado algo que no escuchó. Pero mira, aquí hay otras preguntas que hay que resolver. Y creo que es importante, y esto apenas está empezando, lo que usted dijo, ¿de dónde salen esas 10 toneladas? ¿Quién las está produciendo? O sea, ¿cómo es esa cadena de producción? Porque estamos hablando de 15 millones de dólares que cuesta ponerlas en Estados Unidos. En este país todo el mundo... ¿Con aviones en este país qué? Es que no, todo el mundo no tiene esa capacidad. Se le olvida que esto es un país cultivador de coca. Pero venga, espérese que eso tampoco hay tantos. ¿Cómo que no, hombre? No. Usted para proveer 10 toneladas de coca, eso no lo hace una chagrita de una hectárea en el Putumayo, no. Eso es parte de una cadena. Si usted tiene para proveerle 10 toneladas de coca, es que usted hace parte de una organización criminal o tiene cómo los aviones, acceso a esa organización. Habla de aviones, etcétera. Entonces, matriculados en Estados Unidos. Lo que a mí lo que más me preocupa de esto, y lo digo no porque se vayan, sino es qué tan integrado estaba esto a la FARC. Usted ve que es la pregunta. Espérese, ese es el dilema. Pero venga, yo le doy unos ejemplos. Gentil Duarte, que estaba en el proceso de paz, se fue y ahora está comandando el Frente Primero, que era el más traqueto de todos. Es que los traquetos se quedaron. Uno. Que es Nariño, Cauca. ¿Qué pasa con el sobrino de Iván Márquez? Es que hay otro nombre muy importante, que no lo podemos dejar de lado. Había un sobrino de Iván Márquez, que es el segundo comandante más importante. Es el segundo comandante más importante de las FARC. Entonces, eso genera un montón de dudas de si ellos eran serios en el proceso de paz o tenían plan B o plan C, y creo que esa es una labor para los organismos de inteligencia para investigar, para la justicia colombiana, para la justicia americana. Sí, fue lo que yo puedo... Puede ser que, como han sentido que le han puesto conejo en muchas cosas, también estén pensando en volver al negocio de las armas. Uno no sabe eso, pero hay que escucharlos a ellos. O al terrorismo. Pues mire, lo que les iba a decir era justamente eso, que esta captura tan sorpresiva se da en medio de una situación que ya venía siendo crítica para el proceso de paz. Para nadie es un secreto que el gobierno ha incumplido seriamente a la FARC. Eso no hay cómo decir que no. La implementación no ha sido punto a punto como se comprometió el gobierno. Ni siquiera en el fast track tampoco. En medio de un escándalo inmenso por el manejo, posiblemente con algunas irregularidades de los recursos del Fondo de la Paz. O sea, es que esto era lo último que podía pasar. Es un proceso de paz ya muy golpeado, y Luis Felipe, esto sin contar que pues tuvo que retirarse Timochenko de la candidatura. Las FARC deben estar sintiendo... Las FARC deben sentir mucha presión por varios temas. Uno, porque hay incumplimiento. Dos, porque se les está quitando la máscara, y efectivamente, lo que decía Pachón, sale de toda la experiencia que tenían de muchos años de convivir con el narcotráfico. Tres, el rechazo que tuvieron en las urnas, que las FARC nada más hubieran sacado 80,000 votos, demuestra que además... ¿No fueron 50,000? 50 para el Senado y 30 para Cámara, demuestran la gran desconexión que tenían con la sociedad. 4, que ninguno de los candidatos, todo el mundo les huele feo las FARC. Si uno ve lo que dijo Piedad Córdoba, que ella no era la candidata de las FARC, y dice que Petro es el candidato de las FARC, sale Petro a decir que no es el candidato de las FARC, demuestran que no tienen ni siquiera conexión con ninguno de los candidatos, o nadie los quiere reconocer ante el público. Y quinto, lo último que a mí me preocupa mucho es que esto va de la mano con las denuncias, que era un caballito de batalla de las FARC, de lo que pasó y que ha denunciado la W sobre la implementación, la posible corrupción y la falta de diligencia en la implementación. O sea, es la receta perfecta de un fracaso. Por eso esto necesita un gran timonazo para que este acuerdo, que fue muy importante... Y hicieron traer a la primera ministra de Noruega para que viera todo el mismo día. El mismo día. Qué pena con esa señora. Gustavo, algunos están diciendo, mire,
se arriesgaron a capturar a Santrich porque 5 días después venía Trump. Hoy ya canceló Trump la visita, pero el sábado supuestamente llegaba Trump. Esa era como la suspicacia, ¿no? Qué coincidencia. Porque sí, coincido con Luis Felipe en que el fiscal actúa de manera eficiente, pero también cuando le conviene. Hay muchas cosas que no quieren investigar o que las tiene que investigar Estados Unidos o que las tiene que descubrir Estados Unidos, pero aquí Odebrecht lo descubrió Estados Unidos, no lo descubrió nuestro fiscal. ¿Y esto de Santrich también lo descubrió Estados Unidos? Eso también, y lo del cartel de la toga y solamente han descubierto quién recibió la plata, pero no quién la dio. Claro. Pero sí, porque fue una operación. A ver, Luis Felipe, en ese caso, ¿está usted de acuerdo? Pero un paréntesis con lo que acaba de decir el senador Bolívar, es que aquí se ha descubierto, es el único país donde se ha descubierto quién recibió, pero no quién la dio, ni quién hizo la vía, porque usted encuentra en otros países y están quién hizo la vía, quién dio la plata. El senador Bolívar tapar todo lo que ha hecho nuestro Humberto Martínez es de verdad. No, pero dije totalmente, que ha hecho cosas buenas, pero para un lado, para totalmente el otro, lógico. No, para todos los lados. Él ha hecho el tema de Odebrecht y ahí tiene un montón de gente. Pero el tema de Odebrecht lo descubrió Estados Unidos. Él no dijo, mire, hay corrupción de Odebrecht y fue. No, mire, yo creo que tienes que leer un poquito el tema. Lo he leído bastante. Porque eso fue una eso arrancó con la investigación de Estados Unidos a todo el mundo. Nueva York, el 2015 con la investigación. Ay, no, hoy no les entiendo un carajo. Estamos todos hablando. Perdónenme la mala palabra, pero es que no les entiendo nada. Y yo tampoco. Pacho está juicioso, no están hoy muy desjuiciados. Lozano es el que veo yo hoy desordenado. Y les voy a decir una cosa, contrario a lo que ustedes imaginan cuando se agarran, así que no se entiende. Nadie oye. Nadie oye y sabe qué hace. Cambian. Yo qué haría. Cambian. Ay, apago ese radio. Me lo han dicho. Yo estoy callado, yo no tengo ese Bueno, problema. termine, Luis Felipe, La Fiscalía empezó con una noticia criminal de Odebrecht y ya van en más de 36 noticias criminales que no tienen nada que ver con el tema, porque lo del Lavallato nunca se ha quitado, y si no investiguen, todavía el velo de Brasil ni lo de Estados Unidos. Entonces acá sí hay una investigación propia. Lo del fiscal con el tema de las FARC lo ha denunciado 20 veces y no lo está denunciando desde ahora, lo está denunciando desde que estaban aprobándose los proyectos del Fast Track en el Congreso de la República, haciendo salvedades frente a terceros, haciendo salvedades frente a la competencia de la justicia ordinaria y que, Jairo, que no hubiera un vaciamiento de la justicia ordinaria para poder que delincuentes como estos puedan ser juzgados y extraditados. Y el cartel de la toga nació también en la Fiscalía de Néstor Humberto. De acuerdo. Eso fue por la grabación que le hizo la DEA. Por eso, pero tiene que documentarse eso más. Eso fue porque el hoy estaba el León estaba hablando con un borracho diciendo que ha hecho un poco. Sí, pero ¿por qué lo graba? Lo está grabando la DEA. ¿Por qué la graba? Porque fue una investigación que salió desde acá y pidieron cooperación con Estados Unidos. El gobernador León. Entonces le falta mejor jefe de prensa a la Fiscalía. No, el fiscal lo ha explicado. Yo hasta te puedo creer. Lo que hay que cambiar es al jefe de prensa para que explique más. No, el fiscal lo ha explicado que esa investigación nació aquí en Colombia y pidió colaboración con Estados Estados Unidos. A ver, espéreme un segundito, Pacho. No, pero es que usted va largo, Luis Felipe. No, espéreme. Hay instituciones. La Corte Constitucional limitó esto y el fiscal ha sido fundamental para que las FARC estén encaminadas. A ver, Pacho. Que a Oye, usted sí lo tienen a mí ya se me olvidó lo que iba a decir. Yo puedo seguir. No, pero mire, está muy juicioso. Pero yo creo que el problema no es si es el fiscal y el lavallato y no sé qué. No, yo lo que sí creo es que aquí tiene que arrancar una investigación muy seria sobre qué está pasando con el tema del narcotráfico y las FARC. Yo creo que aquí tenemos muchas preguntas no resueltas que tienen que ser resueltas. Si siguieron o no en el negocio. Pero quítate esa idea que con 10 toneladas se van a apropiar del estoy diciendo, es que... ¿Tú dijiste esa vaina? Lo que digo es que si los pillaron con 10 toneladas y si está el sobrino de Iván Márquez, entonces esto debe ser algo que debe ser continuado, etcétera, entre otras porque hoy le oí, no me acuerdo a qué fiscal o a qué agente diciendo nosotros siempre tratamos de perseguir organizaciones. Entonces no sé si llegaron por el otro lado de los productores, no tengo ni idea qué pasó en eso y lo iremos sabiendo, pero lo que sí le debe generar muchísima preocupación a los colombianos es que uno de los líderes negociadores de la FARC lo consiguieron traqueteando 10 toneladas de coca. Eso le abre la puerta a todos los ciudadanos y creo que justamente porque hay una desconfianza con el proceso de paz, que estos señores siguieron en el tema del narcotráfico, etcétera, y la pregunta es, bueno, ¿para qué? Queda claro que el señor fue capturado con base en que se hizo un buen proceso de paz. Eso está bien, pero... con base en que era narcotraficante según la DEA. Y por eso, que el proceso de paz previó esa situación. Oiga, no como siempre dijeron, que era la impunidad, que podía seguir haciendo de todo. ¿Debe haber silla vacía o no? Quisiera la opinión breve de cada uno. ¿Usted cree que sí? Yo fui
yo fui coordinador ponente, déjeme decirle para que sepa, porque no voy a una precisión aquí de sentido común. Yo fui coordinador ponente cuando se creó y yo fui el que hice los cambios cuando se creó en el acto negativo de la silla vacía. Y también fui ahora, cuando se acuerda del famoso proyecto de equilibrio de poderes, que no tenía nada que ver con el equilibrio de poderes, también se metieron otros delitos. Hay silla vacía porque siempre la referencia es a la persona elegida. Brevemente, no necesariamente Gustavo, posicionada. debe haber silla vacía. Sí, porque ya pasó, las FARC pierden esa ya curul. habían inscrito a ese candidato, claro que sí. ¿Qué dice Luis Felipe? Tiene ¿Pierden que esa haber curul? silla vacía. ¿Y qué dice Pacho? Igual, ojalá para los 10. Pero no es que tenga que ver, es que va a haber. Vio lo que acaba de hacer, Pacho. Vio lo que usted acaba de hacer. Quieren hacer trizas del proceso de paz. Como mañana se descubre un montaje, tú eres hacedor del montaje. En conclusión, quieren hacer trizas del proceso de paz. Y lo han dicho de una vez. Tranquilo, que como hay un montaje, él es hacedor de eso. Con lo que ellos están Con lo que haciendo acaba de decir, de que le quiere quitar la curula a los 10, como haya un montaje, él es el hacedor de eso. No, mire, le digo una cosa, es que nosotros creemos que al Congreso no deben llegar criminales de lesa humanidad. Y lo hemos dicho desde el principio. Pero hay varios ahí ya. No, lo que usted quiera, pero condenados, o sea, personas que tienen todos estos procesos, nosotros creemos que no deben llegar. La FARC tiene mucha gente que podría haber llegado Sudáfrica, y que no. En todos los procesos de paz llegaban. Mire, lo que la gente no sabe fue, por ejemplo, que en Irlanda hicieron un acuerdo en que el señor que estaba allá en el otro lado, en el terrorismo, fue la fórmula de vicepresidencial. En otros países se dividen la mitad de los ministerios, la mitad del Congreso, y aquí no sucedió nada de eso. Vamos a volver otra vez a crear miedos. Es igual, es igual, es igual, no, el acuerdo está y hay que hacer unas reformas profundas y lo hemos dicho, pero yo sigo pensando que uno no puede mandar el mensaje de que el crimen paga, y aquí tenemos 10 personas, o 9 ya, uno ya de que usted hizo tal cantidad de cosas y traqueteó y ahora es congresista. Lo que pasa es que se les acabó de caer a ustedes, Pacho, ese discurso que sí, paga. El problema no es ese, para mí es el susto. Ustedes están de luto porque el crimen no paga, para mí hoy se demostró que no va a haber impunidad. Duque tocando techo, y demuestra que el proceso de paz estuvo bien. El perdedor con la captura de Santrich es el discurso. Para mí no es un tema de perdedor o ganador, ni de techo, o de 6%, para mí nada de eso. Para mí lo importante es que el crimen sí paga, porque hay 9 que cometieron. Pero el acuerdo de paz no garantizaba impunidad. Claro. Ustedes que quieren hablar de ganadores y perdedores, Duque tocando techo. Ustedes que quieren hacer la lista de ganadores y perdedores, hagamos esa lista de ganadores y perdedores. ¿En qué? ¿Quiénes son los ganadores o perdedores con esta captura de Santrich? Pero aprovechemos los minutos y seamos ágiles. ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? El discurso del uribismo. Dice Gustavo Bolívar, pierde las FARC y el discurso del uribismo. Gana la Corte Constitucional, pierde las FARC y gana el gobierno por meter a esta gente a la cárcel. Le faltó uno, Germán Vargas. Y gana Germán Vargas, que fue el que lo denunció. ¿Qué dice Pacho Santos? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden? Gana el gobierno por haber actuado de manera firme. Me parece que la declaración del presidente es clara y contundente. Gana el fiscal, que yo creo que estoy de acuerdo con Luis Felipe, ha hecho una muy buena labor y aquí ha sido ejecutivo. Yo creo que aquí en términos políticos no pierde ni gana nadie, pero sí creo que pierden las FARC y gana la DEA, ¿no? Que siempre... Tengo otra duda, exacto, tengo esa duda, un momentico, discúlpame. Si Estados Unidos no descubre esto tampoco, entonces ellos mandan los 10 kilos, los 10 toneladas, y siguen, o sea, es que eso es lo que pasa con nuestra justicia. Yo pregunto fue por qué no los capturaron cuando iban las 10 toneladas en el camino. Y eso lo da también en el Congreso. Uno de los temas de la justicia son el acuerdo con otras nacionalidades. Eso hace parte de la justicia. Gracias. Muy coincidente que los grandes temas los descubra Estados Unidos. Para mí pierde la paz y gana las personas que les gusta la polarización. ¿Hay que extraditar a Jesús Santrich, sí o no? Si las pruebas son contundentes. Sí. Partamos de que las pruebas son contundentes. Sí, son contundentes. Recuerde, hay una cosa que yo no tengo muy clara, o que la creo tener, pero no tan clara. A ver. Que es que antes de que surta el proceso de la extradición, tiene que ir a la JEP el señor Santrich. Sí. Pero si el delito se cometió por fuera de la JEP. Pero es que está por fuera de las fechas de la JEP. No importa. La JEP certifica si está por fuera de la fecha. Exacto. Y después va para la corte y después llega el presidente. Como un procedimiento, más bien. Es el procedimiento y ya de hecho se va a hacer, llega primero a la JEP. Porque la JEP tiene que ayer, mirar exactamente el mismo presidente Mm. en rueda de prensa cometió un error. Él decía, es que vamos a ver si las pruebas son de verdad, de verdad. Un proceso de extradición, nunca te hacen las pruebas, ni te hacen un juicio aquí en Colombia, no si es lo que es verdad, la forma. Solamente la corte tiene que ver, Vicky Dávila, se llama tal, esta es la foto, tiene los requisitos, la cédula es tal. Y después el presidente, lo máximo que puede hacer es suspender el proceso.
pero no es lo que decía el presidente, porque ya el presidente lo vio en la rueda de prensa diciendo que ellos no van a valorar pruebas. Iban a valorar pruebas. Y ni que la pruebas, JEP, nada, ni la no, Corte Suprema, aquí ni no hay mucho juicio. menos del Solamente presidente. cómo te llamas tú y Gracias si te a la tienen la cédula Corte- fuera. Gracias a la Corte Constitucional que quieren acabar, se puede extraditar y se tiene que extraditar a Santrich. Hay que recordarle a las personas que nos están escuchando que uno de los temas del acuerdo es que no se podían extraditar, así se cometerán Pero tú estás diciendo que quieren acabar la después- Corte Constitucional para no extraditar más gente. No, No es lo que yo entiendo. la quería acabar el Centro Democrático con la propuesta de Duque. Gracias a esa Corte, gracias a esa Sí, Corte, queremos una sola gracias corte. a esa Corte Para no extraditar Constitucional, hoy se puede extraditar a Santrich. Eso demuestra independencia de los poderes y que la Corte Constitucional es necesaria. Mire, vendría esta extradición, pero además le tocaría al nuevo presidente, ¿no? Pues yo creo que Sí, el señora. proceso sí se demora para que le toque. muy seguramente. 3-4 meses, No, por lo mucho menos. poquito más. ¿Qué se les puede decir hoy a las FARC? Que han cerrado filas con respecto a Jesús Santrich, que están diciendo que es inocente, que han anunciado que Jesús Santrich pues está haciendo una huelga de hambre desde ayer mismo a la hora de su captura, que han pedido a todos los que están en las Es cárceles. la segunda que él hace, ¿no? Sí. Les han pedido a los que están en las cárceles que también se unan a esa huelga de hambre. ¿Qué se les puede decir hoy a las FARC? ¿Está bien la actitud de Iván Márquez, que ha dicho pues que esto acaba, que esto es un montaje, que esto acaba, golpea muy fuerte el proceso? Yo creo que ellos se Yo creo que es muy- apresuraron como todo el país. Yo creo que es apresurado clavarlo como tan absolverlo. Yo creo que hay que esperar, hay que escucharlo a él también dentro del debido proceso. Pero lo que sí le puede decir al resto de las FARC es lo que acaba de decir Luis Felipe, o sea, no pueden desperdiciar esa oportunidad de oro que tienen de estar libres, de tener una curul en el Congreso, de entrar a la vida civil, de que les borren todo ese pasado judicial. Sí. Eso es una torpeza, no le cabe a uno en la cabeza, la verdad. ¿Qué dice Luis Felipe sobre eso? Miren, yo lo que creo es que esto va a ser un precedente muy difícil para las FARC. Yo creo que hoy debe haber una desconexión entre la cúpula y los integrantes que están en las diferentes zonas del país, que el gobierno tiene que hacer un tema de reaccionar rápido y mirar qué está pasando en cada una de estas zonas para que personas de importancia dentro de esa estructura terrorista no vayan a salir y vayan a volver a la Usted clandestinidad. mencionaba a Romaña, creo que mencionaba al Paisa, que entre A mí otras me da- cosas de ya la el pedófilo. Paisa se perdió una vez, ¿no? A mí por eso lo digo, por ese antecedente. Yo creo que hoy el gobierno y los generales y todo el mundo debe estar en acuartelamiento de primer grado. Primero, para salvar este proceso. 2, para dar claridad sobre el manejo de los recursos, que es lo que está haciendo el general Naranjo. Y 3, para que militarmente no se rearme gente de las FARC. y Pero vaya ¿se a las acuerda disidencias. que las FARC tienen libre movilidad? Tienen Claro, libre ellos movilidad, pero además, pero eso no significa ¿Sí? que pero algunos, no Romaña todos. hoy si quiere irse para La Pero Guajira, puede. tiene que informarlo. Pero mire, Igual se ¿sabe puede yo mover. qué les digo a las FARC? Sí. Que gracias. Porque es que queda clarísimo que los que están haciendo trizas el proceso de paz son ellos. A ustedes lo quieren hacer trizas otra No, vez. las FARC, ellos O sea, solitos están o sea, por encargando. eso le da las gracias. Por lo menos ellos lo están haciendo trizas bajo la ley, bajo un buen proceso de Lo paz. que tú quieras. Y no por fuera de la ley como que el otros país quieren no- Lo que hacer. se demuestra es que no se dejó blindado a las FARC y que no hay impunidad. Así es, y que no se le entregó al Está país. actuando, ni eso nada está de eso. funcionando bien. Y hay algunos de estas opinadores del no que lo que están diciendo, Pacho, es que aquí se demuestra que los temores de los del Sí, no claro. ¿Cuál? eran Válidos. ¿Pero cuáles? No. Pero perdón. Ellos iban a seguir traqueteando, o sea, sí. Pero No, es yo- que lo pueden seguir ese no era el haciendo. temor. problema es que haya El justicia temor en era las que cárceles. ellos no les iba a pasar absolutamente nada, se iban traqueteando. Y ustedes, digo el Centro Democrático, no tuvo que ver ni una sola vocal cuando se hizo ese proceso. Pero mire, le digo, Piensa- no, nosotros en eso nos apartamos y eso es absolutamente claro. Claro, Lo no. que yo le digo es que esto genera inmensas suspicacias en esa mitad de colombianos. Pero ¿por que qué tienen si está? dudas. Ustedes dijeron que era mafioso, traqueteó y está mire, preso. Esto ¿Cómo genera profundas suspicacias en esa mitad de colombianos que tienen dudas frente al acuerdo. No, la Y las suspicacia- FARC, pero y las sí, FARC, Pacho, y la las FARC lo suspica- acaba, o sea, la FARC acaba Suspicacia de si abrir ese... traquetearan y no lo encarcelaran. Claro, Claro. suspicacia es que el tipo... Lo que, sí, Totalmente Suspi- contradictorio, pero es que la Pacho, gente, pero digo mire- por una sencilla razón. Los paramilitares siguieron traqueteando y por eso lo extraditaron. Sí. O Uribe No. podía decir que en ese proceso No, yo iban a tengo- seguir no, yo traqueteando. tengo- no, yo Entonces tengo- es lo lo que mismo, pasa es acá que el que estamos- comete un delito se va para la Sí, cárcel el tema, y lo extraditan. Sí, Entonces pero no el puede decir tema, que una cosa mire, es buena y el otra- tema eso va es más allá. contradictorio. La mitad del país tiene preguntas y tiene interrogantes sobre el proceso de paz. Esas hoy quedan muy validadas. Yo le por el aceptaría tema de- si las suspicacias
hubiera dejado un acuerdo donde el señor, a pesar de que estuviera grabado para exportar 10 toneladas, al señor no le pasara absolutamente nada, no pudieran allanar a su casa, no lo pudieran poner preso. Entonces yo sí tendría suspicacia ahí. Pero si el señor está detenido y está bajo la justicia ordinaria y bajo un proceso de extradición, ¿quién iba a pensar en esta mesa de que un integrante de la cúpula de la FARC lo podría extraditar? Lo pueden hacer porque el acuerdo quedó berracamente bien hecho. Queda la duda de si hay otros comandantes de las FARC o hay otros mandos medios que puedan estar también traqueteando o mejor dicho delinquiendo. O sea, 10 toneladas no las hace una persona sola. No, esto pero es una organización. Si ya se alió con los grupos paramilitares que andan traqueteando o si son las disidencias. Jairo, ahorita más adelante conversamos sobre las otras personas capturadas que no tuvimos tiempo. Claro. Señores, mil gracias por estar con nosotros. Jairo se conductó al final, estaba muy... Yo me porté bien. Julio, aquí desde el helicóptero de la W. Estoy encima de Arena Bogotá.